hacer mejor después la actividad, me parece importante poder hacer como un recorrido teórico y ordenar todos esos contenidos todos juntas. ¿Alguien puede dar una definición de atención? Kim en el video dio una definición. En el texto hay una definición, por un lado, desde el punto de vista más psicológico, y hay una definición, por un lado, más desde el punto de vista neuro. ¿Alguien pudo encontrar esa distinción? Yo, profe, Sí, anoté la yo del tengo la video. definición de la clase. Ay, perdón. No, A no ver, pasa quiero escuchar a nada. las dos. Decime, ¿Empiezo yo? cualquiera de las Sí, dos. sí, dale. Dale, la descripción que dio la profe fue que la atención es un proceso cognitivo que permite filtrar información relevante, sostener y manipular representaciones mentales, y modular y monitorear respuestas a estímulos. Y después de una clasificación. Bien. ¿Qué ibas a decir, Gianna? No iba a decir que tenía lo mismo porque también vi la de la clase. Bien. Te había entendido algo que no habías podido ver, por eso también quería saber, pero está muy bien. Bien. ¿Alguien que haya leído el texto para completar, para agregar otra cosa? Después sigue la definición, perdón, la clasificación, como dijeron muy bien. ¿O algo para agregar? Yo leí el texto y marqué como lo más importante. ¿Y pudiste encontrar la diferencia entre la definición desde el punto de vista psicológico y desde el punto de vista más neuro? Sí. ¿Querés leerlas? Desde el punto de vista psicológico, la atención es un proceso cognitivo de control que se selecciona un evento o un estímulo procedente de una fuente como una variedad potencial enorme y selecciona una respuesta, también a partir de un repertorio muy grande en base al estímulo que es conductualmente relevante. Y desde el punto de vista neural, la atención se refiere a las alteraciones en selectividad, intensidad y duración de respuestas neuronales a determinados eventos. Bien, era un poquito más larguito, pero bueno, lo resumiste ahí. Sí. Bien, bien. Bien, no quita que una sea más importante que la otra, las se completan, ¿sí? Cada una desde su punto de vista. Y también hay que tener en cuenta la parte de, sí, atención es poder enfocarse en un estímulo, pero también es, perdón, pero también es inhibir otros, ¿no? Ahora lo vamos a ver eso con las clasificaciones. ¿Alguien dirá las clasificaciones? Sí, yo las anoté. Dale, ¿querés leer? Sí, se clasifican en alerta, que es la base, digamos, de la atención, Bien, y había después una pirámide, no están, sé si la vieron. sí, Eso. y después está atención focalizada o selectiva, atención dividida o simultánea, alternante y sostenida. ¿Querés leer las definiciones de cada una? ¿O alguna otra de las chicas? Como ustedes quieran. Léelo si querés. Si tenés ganas. Bueno, sí, 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 la Dale. tengo acá. Bueno, estado de alerta me dice que anoté que es una activación general del estado nervioso y es recibir todo tipo de información que provenga del interior o del exterior del cuerpo, permite al individuo estar preparado para responder a estímulos. Perdón, ¿ahí Eh, pudiste diferenciar los dos tipos de alerta? sí, Ah, bien, ahora viene. sí, sí, Ah, ahora, ok. alerta fásica son respuestas rápidas y temporal a estímulos específicos y es activada por cambios inesperados en el entorno. Se caracteriza por ser de corta duración. Y alerta tónica es el estado sostenido de vigilancia, es un nivel general de activación, se mantiene a lo largo del tiempo y también se presenta en ausencia de estímulos inmediatos. Bien, esto de la fásica es esto de poder prestar atención cuando nos nombran, cuando buscan llamar nuestra atención, ¿no? Y se me fue el nombre, tónica. Sí, tónica. Bien, la tónica es la que mantenemos durante el día, ¿sí? Es este estado del despertar. La que pudo leer el texto decía una parte que cuando no hay este tipo de atención es cuando se está en un estado de coma.
¿no? Porque este tipo de atención nos hace esta posibilidad del despertar, la conciencia, decía. Dale. Bueno, después atención focalizada o selectiva es Sí, la perdón, capacidad. Ali. Perdón, Jenna. Ah, ¿levantaron la mano? ¿O no, justo? No, dale, vuelve. Es la capacidad de concentrar conciencia en una única fuente de estímulos o tarea. Es seleccionar información y pues, retener o tratar solo los estímulos referidos a una actividad en curso. Y ahí está el proceso de inhibición a la respuesta de otros estímulos. Bien, yo como te interrumpí, no escuché, pero estás hablando de la selectiva. Bien, Sí. Sigo con las otras. dale. Atención dividida o simultánea es compartir esta atención selectiva en dos o más fuentes distintas de, de información, detectando estímulos que pertenecen a una y a otra simultáneamente. Eh, Bien. a- Perdón, en esa sí es importante también tener el concepto de automatismo. ¿Saben de qué hablo? ¿Algunas que pueda haber leído el texto? Es esto de poder tener, como es dividida, generalmente los recursos atencionales no es la misma cantidad, digamos, de recursos atencionales que ponemos sobre una tarea que ponemos sobre otra. El ejemplo más común es para cuando manejan. Al principio se tiene que prestar mucha más atención y estar con más recaudos y a lo mejor no poner música y a lo mejor no hablar y poder manejar más cómodos. Pero no sé si más cómodos, pero prestando más atención, ¿no? A todos los factores que tienen que prestar atención. Pero cuando están más cómodos, o sea, cuando se automatizó la, esta tarea, se pudo se pudo interiorizar, se pudo automatizar, se pudo hacer de una manera que no sea consciente. No digo, ay, ahora voy a hacer esto, ahora voy a hacer lo otro. No, no explico porque no sé manejar, así que ahora doy un ejemplo con la lectoescritura que ahora sí, ahí voy a estar más cómoda con ese ejemplo. Pero entonces, cuando ya están automatizadas esas funciones, ahí se puede estar más cómodo y escuchar música y tomar mate, ¿sí? ¿Qué pasa con la lectura y la escritura? Si nosotros estamos prestando atención. A ver, imagínense un nene de primer grado que está aprendiendo a leer y a escribir. ¿Cómo es esa lectura? Pensemos en la lectura. ¿Cómo es esa lectura? ¿Cómo va a ser? ¿Cómo se imaginan? Lenta, Ajá. ¿Por qué lenta? ¿Qué va a ir haciendo? y estaría aprendiendo, o sea, va a ir capaz que conectando letra por letra o sílaba. Eso. Bien, dependiendo del nivel, digamos, donde estaría, si es por letra o por sílaba. Muy bien. Y eso hace que después la comprensión no sea la misma de una persona que recién está aprendiendo a leer que una persona que ya es un lector hábil, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando estamos aprendiendo a leer estamos prestando atención a la decodificación. ¿Cómo se dice esta letra con esta otra para formar la sílaba y después poder unirla con la otra? Entonces, ese tiempo es mucho y es mucha la energía y es muchos recursos atencionales que se ponen. Entonces, cuando se quiere llegar a la comprensión de esa palabra, muchas veces decae y es cuando se vuelve a empezar y ahí se retrabaja, digamos, en cuanto a la agilidad. Y cuando ya sos un lector autónomo, lo vas leyendo automáticamente porque ya esa decodificación está automatizada. ¿Sí? Entonces no perdés ese recurso atencional en la decodificación, sino que lo destinas a la parte de la comprensión. ¿Sí? Por eso una parte está automatizada. Por eso es la importancia, digamos, en esto de la atención dividida, que haya ya actividades ya automatizadas. ¿Se entiende? Sí, se entiende. Bien. Gianna, dale, seguimos. Me queda atención alternante, es cambiar el foco atencional de un
modo flexible, alternando entre diferentes estímulos. Está vinculada a la interacción con áreas del cerebro, también con la corteza parietal y prefrontal. Esa interacción es la conectividad funcional y son cambios en el enfoque atencional. Bien. Después la otra parte del video era con dónde se encontraba las distintas bases neurales. ¿Alguien las tiene? ¿Se acuerdan que estaba según en dónde está ubicado? Son las subcorticales, las corticales y según los neurotransmisores. Como para nombrarlos, no para leerlos. Porque esta actividad va a ser más práctica, va a estar más ligada a la primera parte de la clasificación. ¿Cuáles son las bases neurobiológicas de la atención? Las subcorticales son A la ver, sustancia reticular, núcleos inespecíficos del tálamo, ganglios basales y la amígdala y el sistema límbico. bien, cada uno desde su importancia y su especificidad, Ujú. ¿no? Sí. ¿Y las bases neurobiológicas corticales? Lóbulo frontal, lóbulo parietal, la corteza cingulada anterior y red neurocognitiva atencional. Bien. Y faltaría la parte de los neurotransmisores, que también son importantes. Dopamina, noradrenalina, acetilcolina, serotonina y GABA, que es ácido gamma aminobutírico. Bien, bien. Bueno, para eso es importante también poder saber lo anterior que han ido estudiando, ¿sí? Ahora se van aplicando los distintos aspectos cognitivos importantes para el aprendizaje, porque sabemos que la atención es un dispositivo básico del aprendizaje, o sea, es algo donde se sustenta. Si hay dificultad de atención, va a haber otras características de aprendizaje, seguramente. No digo va a haber dificultad de aprendizaje, porque se tiene que ver, me parece, en cada caso, pero va a dar características distintas. ¿Alguna quiere que leamos alguna parte de estas bases neurobiológicas? A mí me parece importante que podamos tener en cuenta la clasificación para ahora la parte práctica, el caso clínico. Bueno, vamos al caso. Comparto pantalla si lo leemos. Y me gustaría que se puedan separar en grupos, así lo conversan entre ustedes y después lo debatimos todos juntos, ¿les parece? Ahí va. ¿Quién puede leer? No sé si pueden leer si ustedes llegan a leer, yo porque tengo justo ahí lo saqué. Eh, ¿Lo saqué? No sé si quise. No lo Puedo sigo compartir. ahora no. Sí, Ahí va. profe, se salió. Ahí está. Bueno, ¿lo llegan a ver? Si no, lo leo yo porque no sé cómo hacerlo. Ahí se suma Jimé. Esperemos que se sume. Buen día, Jimé, ¿estás por ahí?
Bueno, vamos a leer el caso. Hola, Después, buen día. ahí está, ahí se Hola, suma. ay, perdón. Buen día, no pasa nada. Hola, Yo chicas. porque estoy acá en chiquitito y no te veía. Estamos por leer el caso y les proponía de que se reúnan en grupos para debatirlo y después Dale, reunirnos y ahí sí poder conversarlo. buenísimo. Estuvimos viendo también las definiciones, la clasificación de atención, para poder orientarlas también para ahora acá pensar el caso clínico. ¿Alguna Perfecto. quiere leer? Bueno, lo leo. Dice, Martín tiene 10 años y cursa quinto grado. Es un niño curioso, con muchas ideas y energía. Esta mañana, durante la clase de ciencias, la maestra explica el ciclo del agua usando una presentación en el pizarrón. Mientras sus compañeros siguen atentos la explicación, Martín mueve constantemente su pierna debajo del pupitre. Gira el lápiz entre los dedos y su mirada va del reloj de la pared a la ventana donde unas hojas caen lentamente al suelo. Intenta concentrarse, pero a los pocos segundos ya está hojeando su cuaderno sin motivo. Cuando la maestra hace una pregunta sobre lo recién explicado, Martín no sabe qué responder. No recuerda haber escuchado esa parte. Se siente frustrado porque quiere participar, pero se le escapan fragmentos de la clase como si su mente saltara de un pensamiento a otro sin freno. Sus compañeros comienzan una actividad en grupo. Martín tarda en organizarse, se distrae con los comentarios de una conversación cercana y se olvida de copiar consignas. Aunque sabe que debe prestar atención, su cuerpo y su mente parecen no seguir el mismo ritmo que los demás. Bien, la idea es que, bueno, como les decía, puedan reunirse en grupos y conversar de esta situación y relacionarlos con los conceptos que estuvimos viendo recién de atención. ¿Sí? Los voy a hacer de forma aleatoria. La idea es que lo puedan debatir en unos pocos minutos. Eh, Acá. Ahí está. Ahí armé los grupos. Ay, Jime, creo que te puse también en un grupo. No, no hay problema. Ahí volvamos pasando cualquier cosa. Pero Sí. la actividad esta es muy sencillita, así que no es que no. Sí, obvio, pero para poder, Simplemente estás en como la para sala 1, pero como para poder sacarse bajarlo la a una vergüenza situación. Ujú. y que lo puedan charlar y ahí sí puedan debatir. Viste que después da más ganas de charlarlo. Sí. Si querés ahora, creo que puedes pausar la grabación y después Dale. activarla. Y acá Jimena, no, Guillermina, ahí puse. Bueno, ¿pudieron conversar algo? ¿Qué charlaron, chicas? ¿Qué les No sé, a parece? una de nuestras compañeras se le cortó la luz en el pueblo y no pudo hacer el trabajo. Bueno, no hay problema. Y otra Cuenta- compañera quiere que la acepten, pero nosotros estábamos en los grupos, por eso también se les cortó y quiere volver a unirse. Sí, Ahí la justo volvimos a lo Son que unir. los dijo mismos, sí, sí, eso. profe, ahí justo Juli, que es la que pedía admitir, me avisó que no tiene wifi y que no se puede volver a conectar, que ya la Bueno, sacó 2 veces de la reunión. sí, Ok. es la que se había desconectado ahí.
Ujú. Gracias. Bueno, ¿qué pudieron charlar? ¿Qué les parece que le ocurre a este niño? Nosotras principalmente lo pudimos relacionar con los tipos de atención, con la clasificación. Ujú. Ok. Em, Como que lo relacionamos con la selectiva y la focalizada, porque es como que él cuando prestaba atención en una sola cosa, por ejemplo, que estaba charlando con sus compañeros, eh, solo podía prestar atención en eso y por eso también lo relacionamos con la dividida y simultánea, porque no podía como prestar atención en dos cosas a la vez. Ok. Y después también con la atención sostenida, porque tampoco no podía estar un tiempo prolongado prestando atención, sino que se distraía rápido y hacía como diferentes cosas. Y con la alterante también, porque cambiaba el foco, digamos, eh, atencional, pero perdiendo eficacia. O sea, Claro, muy bien, ¿no? Como que no lo puedes sostener. claro, Va de un lado al otro, focaliza, o sea, de a poquito, o sea, brevemente en distintos estímulos, va de una cosa a otra y no tiene una continuidad. Entonces, evidentemente va a estar dificultada su comprensión. Porque la atención como función de focalización y filtrado de información no está operando en la posibilidad de que él pueda retener la información que es relevante para esa situación de aprendizaje, ¿no? No puede discernir digamos, como lo importante de lo mejor la información secundaria, como, no sé, el ruido del pajarito, o no me acuerdo qué decía, que está todo como en un mismo nivel, ¿no? Le cuesta hacer esa diferenciación entre la información que necesita para esa situación de aprendizaje y lo que a lo mejor es información circundante, accesoria, que tiene que tratar de inhibir la respuesta a esos estímulos para focalizarse en la situación de enseñanza que está desarrollando la docente. Muy bien. Y en relación a las estructuras neurales o a las partes del sistema nervioso que sustentan la atención, ¿se les ocurrió pensar algo? Eso no llegaron, esa parte. Yo no sé si no tengo Nosotras, algo en la red límbica, puede ser algo así, se llama, no sé. Por lo que estuve leyendo, tipo, es lo único que llegué a conectar. ¿La clase la pudieron ver? ¿La clase grabada? Sí. sí. Yo esta clase, tipo, no la pude ver, pero bueno, estuve leyendo un poco y después cuando termine sí la voy a ver para así me vuelvo a... Ok, bien. El texto de Fontán tienen, sobre todo, bueno, tienen de ese texto tienen la clasificación de la atención, que es la misma que está en la clase, y después en la última parte tienen las estructuras neurales, o sea, las estructuras del sistema nervioso que están sobre todo involucradas, que es un poco la clase está basada en eso, ¿no? En ese texto. O sea que en la clase hacemos, por supuesto, un recorte, ¿no? Nosotros Ah, con nuestro grupo, sí. como Natalia, también habíamos relacionado las bases neuronales subcorticales a la amígdala y y al, al sistema límbico, ya que está relacionado con los sentimientos, y él en una parte se nombra en el caso clínico que se sentía, no sé si frustrado, pero como que él, claro, se sentía mal por el hecho de que la clase perdía momentos. Y Claro, se da también, cuenta de que le está costando esa parte. Entonces ahí Porque él aparece la quería emoción. prestar atención. claro, él quería, pero se sentía frustrado porque no estaba pudiendo Ujú. eh, hacerlo, y también después lo relacionamos con las bases neurológicas, las corticales, el lóbulo frontal y la corteza cingulada anterior, no por la función que tiene, sino porque justamente como que se inhibía, o de esa forma lo relacionábamos. Como que él justamente no podía estar haciendo esto, prestar atención. Bien. La parte, a ver, o sea, tenemos como distintas estructuras que sustentan la atención. Hay estructuras subcorticales que la sustentan en un nivel mucho más básico y concreto,
que son la sustancia reticular del tronco encefálico y el tálamo, que son las bases neurales de la alerta. O sea, la forma más básica de atención, el alerta en realidad es como una condición para la atención y es un nivel de excitabilidad de la corteza necesario para que la corteza esté receptiva para captar estímulos. O sea, si no hay alerta, no puede haber atención, ¿no? Entonces, esas habría que ver. eh, es probable que esas no sean las que están afectadas, ¿no? Porque el chico parece como que, o sea, puede ir focalizando, pero va y viene entre una cosa y otra y no puede sostener sobre todo, ¿no? Y no puede discernir qué es lo más importante de lo secundario. Obviamente que uno no sabe, y justo hablábamos esto con Mayra, que esto es una viñeta muy superficial también, que a veces uno cuando recibe una consulta en la clínica viene sí como una descripción o de un docente o de un papá, una mamá que te cuenta un poco desde lo anecdótico más o menos lo que ve que le pasa al chico. Después uno obviamente tiene que hacer una exploración, una valoración diagnóstica para profundizar más a través de distintas técnicas, herramientas, no solamente la entrevista, la interacción con ese niño. Pero igual uno podría inferir que una posibilidad tenga que ver con alguna cuestión del lóbulo, del área prefrontal, ¿no? Esto que es las funciones ejecutivas y el control inhibitorio, que es justamente el control inhibitorio, la capacidad de inhibir la respuesta a estímulos que no son relevantes. Pareciera que él no está pudiendo hacer eso, ¿no? Entonces está todo como en un mismo nivel. Entonces, si hay un pajarito, pasa un auto por la ventana, un amiguito se mueve en la silla, todo lo distrae en realidad porque no está pudiendo elegir la información que necesita, no está pudiendo focalizar justamente. Entonces, por eso, como ustedes bien decían, está afectada la focalizada y la sostenida, ¿no? Las dos. Bien, son todas inferencias que uno hace a partir de una primera situación y después obviamente se avanza en la exploración. Así que bueno, pueden hacer eso de mirar la clase y ver si a lo mejor terminan de darle otro sentido. Yo sumaría Pero estamos, sí, de sí. esto, de la importancia desde lo emocional también, preguntar Mm. qué le habrá pasado días anteriores, a lo mejor hay algo eh, que lo inquieta, o también tener en cuenta aspectos de otros tipos de clases, clases que a lo mejor, a ver, que quede en su recuerdo, digamos que estas situaciones lo ponen más en una situación de estrés, entonces hace que su Mm. atención no esté dirigida ahí, porque es importante esto también, lo emocional en la atención, como decía Agustina, de esto, de que está relacionado con la amígdala, ¿no? Desde lo emocional. Totalmente. Es muy factible que uno encuentre este tipo de situación y después cuando avanza en la exploración resulta que en realidad el niño no tuvo la dificultad siempre, sino que, no sé, hace un par de meses cuando justo pasó un problema en su familia o algo, entonces ahí es muy notorio de que hay una variable que está totalmente involucrada, que tiene que ver los aspectos emocionales. Está pasando por una situación difícil en su casa, una situación de bullying, lo que sea. Entonces, si el estado emocional no es el óptimo, no es positivo, la motivación para poder prestar atención también va a estar baja, ¿no? Entonces, ahí él está pendiente, no sé, de sus pensamientos, sus preocupaciones, y entonces le cuesta focalizar la atención. Entonces puede ser que técnicamente no sea un problema de las bases neurales de la atención, sino que la emoción ahí está afectando y es algo más circunstancial sobre lo cual hay que intervenir. Entonces, bueno, son todas hipótesis, inferencias que uno va haciendo y a medida que va avanzando en la exploración, mediante las entrevistas, el contacto con el niño, con la familia, y también con la institución escolar, va bueno, haciendo definiciones También. más concretas. Ujú. ¿Esta Perfecto. chica les queda más o menos una idea entonces de este tipo de situaciones? Bien.
Genial. Otra cosa que les queríamos decir con Mayra es que, bueno, vieron que en junio tenemos el parcial. eh, bueno, y que nosotras pusimos a disposición unas guías de preguntas que por ahora están solo en unidad 1 y 2, vamos a avanzar en la unidad 3 también, con ejercicios a lo mejor sencillitos que les pueden servir a modo de práctica y de estudio para el parcial. Esas no es que ustedes las tengan que entregar, no hay un buzón de entrega para entregarlas, pero pueden usarlas como estímulo de ustedes de ir evaluándose a sí mismas, decir, bueno, voy a tratar de hacer este ejercicio sin mirar, a ver cómo me sale, y después reviso el texto y me autocorrijo. O si de momento hay alguna duda, también pueden utilizar los foros o el momento final de los sincrónicos, como hoy, que alguien diga, profe, estuve haciendo tal ejercicio de la guía y tengo una duda, aprovechar el sincrónico. ¿eh? Como una manera de ir estudiando, porque el parcial es múltiple choice y si bien es domiciliario y es carpeta abierta, bueno, vieron que es mucho el contenido y uno, el parcial tiene una duración determinada, va a ser aproximadamente 1 hora desde que empieza hasta que termina, y en esa hora uno tiene que ir respondiendo las preguntas, eligiendo la opción correcta, eh, pero no hay suficiente tiempo como para ir a leer todos los textos, mirar todas las clases. O sea, tienen que estudiar. Tómenselo como si fuera en un examen presencial, que bueno, que ustedes tienen que tener un manejo de los contenidos, una idea. Entonces, eso les queríamos transmitir para que puedan ir preparándose con tiempo y también que podamos aprovechar este momento de encuentro sincrónico para acompañarlas en las inquietudes que puedan tener. ¿De acuerdo? Profe, yo Sí. estuve releyendo lo de la clase pasada y tengo una Sí. duda si las bases neurales o neurobiológicas del ascenso percepción y las noxias son lo mismo, ¿o no? Bueno, como las noxias se apoyan sobre la sensopercepción, o sea, las de la sensopercepción van a estar incluidas en las noxias. Pero fíjate que en el texto Sí, estuve leyendo y los hay, dividía. hay una distinción, que esto también lo mencioné al final de la clase pasada, entre áreas primarias, secundarias y terciarias de la corteza. Si uno hiciera una distinción así también un poco esquemática, uno podría pensar que las áreas primarias son base de la sensopercepción, mientras que las secundarias y terciarias son base de las noxias, ¿no? Porque ahí ya está implicado un grado de interpretación y de reconocimiento en las áreas secundarias y terciarias. Y las otras sí son, de algún modo son compartidas porque la noxia implica la sensopercepción. O sea, para que yo pueda ver tu cara y reconocerla, primero tengo que verla. Entonces ahí están todas las de la sensopercepción, ¿no? Los receptores sensoriales, el tálamo, las áreas primarias de la corteza, pero además se suma el procesamiento de las áreas secundarias y terciarias que hacen posible el reconocimiento en base también a la memoria de largo plazo. ¿Y a nivel celular y subcortical serían lo mismo? Sí, porque, o sea, los receptores, las células, las neuronas sensitivas van a estar involucradas para que ingrese la información. ¿eh? Bien, muy buena la pregunta, gracias. ¿Alguien más quiere aprovechar para hacer alguna consulta conceptual? Bueno, les damos esa recomendación y para la clase que viene el tema es movimientos, función motora del sistema nervioso. Se van a conectar por el enlace que tiene mi nombre, Rodríguez. Y ya les cargué el texto que tienen que leer, pueden comenzar a leerlo. Todavía no está cargada la clase porque la estoy terminando de editar, pero entre hoy y mañana ya va a estar también la clase para que ustedes la puedan ver con tiempo. ¿eh? Así que bueno, las espero el miércoles que viene. Cualquier duda en los foros. Gracias.
Gracias a ustedes. Gracias. Muchas gracias. Chao. 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 Bueno, podemos parar la grabación.